Vamos a seguir haciéndole cosas a nuestra lista para prácticas de hoja de cálculo. Como os dijimos, estas personas han realizado una serie de exámenes, 3 en concreto. Pues el primer paso entonces para nosotros va a ser determinar la media de los 3 ejercicios. Suponemos que los 3 ejercicios valen lo mismo en una primera aproximación. Vamos a escribir aquí la casilla, vamos a escribir media. ¿Vale? Y vamos a calcular la media de los 3 ejercicios. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero poner el signo igual, que le indica al ordenador que tendrá que hacer una cuenta. Si no ponemos el signo igual, lo que escribamos dentro de la celda no es más que texto o números para el ordenador, pero no hace operaciones con ellos. Nosotros queremos que haga operaciones. ¿Qué cuenta va a tener que hacer? Bueno, pues en principio va a tener que sumar las 3 notas, K2 más L2 más M2, y luego dividirlo entre las notas que son 3. Para ello le ponemos un paréntesis, porque si no, los que habéis estudiado algo de matemáticas, sabéis que no haría las cuentas correctamente. Lo dividimos entre 3. Si no ponemos el paréntesis, lo que hace es que nos suma K2 con L2 y los divide M2 entre 3, con lo cual el resultado va a ser erróneo. Esta es una manera de calcular la media, ¿de acuerdo? Y luego tiramos para abajo, como antes. Tiramos del cuadradito y vamos rellenando hacia abajo. ¿Qué es lo que hace el ordenador cuando vamos rellenando hacia abajo? Pues básicamente va escribiendo la misma fórmula, pero cambiando las celdas de referencia cada vez. Si en alguna ocasión no quisiésemos que cambiara las celdas de referencia, habrá que apretar alguna otra tecla, concretamente el símbolo del dólar, pero ya lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Fijaros lo que ha hecho en esta celda. Aquí pone 5,70, pero si miráis aquí en la barra de fórmulas, lo que pone es K236 más L236 más M236, cierro paréntesis y entre 3. Es decir, coge lo que hay aquí, súmale lo que hay aquí, súmale lo que hay aquí, y todo eso lo divides entre 3. Y esa es la media. Como veis, nos ha dado unos resultados que tienen muchos decimales. A lo mejor para nosotros no nos hacen falta todos esos decimales. Entonces cogemos la columna y tenemos aquí unos botones que nos permiten ajustar el número de decimales que tiene un número. Ojo que son solo los decimales que nos enseña. El número lo conserva entero, ¿de acuerdo? Y lo que hace es ir redondeando lo que nos muestra. Fijaros, si le quito decimales, pasa de 5,66 en la primera celda a 6. Le vuelvo a poner los decimales y me vuelve a poner 5,7, le pongo otro decimal, le pone 5,66. Es decir, el ordenador conserva el valor numérico exacto, nos muestra los decimales que nos muestre. Y aquí tenemos los resultados, nuestras medias. Podemos hacer lo mismo también, ya que hemos puesto solo 2 decimales, pues se lo ponemos también a la siguiente casilla. Así todos son con 2 decimales. Y esta es la media que han obtenido cada uno de los distintos muchachos que se examinaban. Como son solo 3 notas, se podía hacer así, pero imaginaros que hubiera habido muchas más notas. Es preferible utilizar lo que se conoce como una función. Voy a volver a hacer lo mismo, voy a volver a calcular la media, pero voy a calcular de otra manera. Media 2, si queréis. Me va a salir exactamente el mismo número, así que no me tengo que preocupar mucho. La otra manera de calcular la media es si queremos hacer una media de muchos más notas, no solo de 3. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera hacer una media de las láminas de plástica, que a lo mejor en un trimestre tenéis 25, no voy a escribir esta más esta más esta más esta 25 veces porque me muero de asco. Lo que hago es utilizar una fórmula. Escribo el signo igual y en vez de poner simplemente la suma, utilizo una función. Puedo, por ejemplo, utilizar la función suma. Para eso escribo sum, porque está en inglés, ¿vale? Y la función sum me dice que va a ser la suma de una serie de números. Entonces va a ser la suma de ¿quiénes? De estos 3, que si fueran 25, pues de los 25. Y esa suma la divido entre 3. Es exactamente lo mismo que antes, solo que esto resulta mucho más cómodo si tengo más de 3 números. Y lo mismo, bueno, le ajusto los decimales antes de bajar para no tener que trabajar extra. Como veis, el resultado es exactamente el mismo, no cambia nada. Y ahora tiraría para abajo, no voy a llegar hasta abajo del todo porque estas columnas luego las voy a borrar. Luego estaría otra manera de calcular la media. Exactamente igual,
pero utilizando una función todavía más sencilla, porque ni siquiera tengo que saber cuántos elementos tengo para dividir. Aquí, como veis, he sumado, he hecho la suma, espera, he hecho la suma y luego lo he dividido entre los que había, que eran 3, pero y si son muchos y no sé cuántos son, puedo utilizar una función todavía más cómoda para hacer las medias, que es la función average, averaje, para los que no sois bilingües. Vale, y average ¿de quién? Pues de estos 3 números. Cierro el paréntesis, tiro para abajo y de nuevo tengo calculadas las medias. Como veis, son exactamente iguales, así que de 3 maneras y usando fórmulas hemos podido calcular las medias que teníamos que hacer. Solo nos hace falta una de ellas, así que las otras las eliminaremos, pero eso será en el siguiente ejercicio.